Bienvenidos a la sexta y última clase de este curso de manejo de la Astronomía Universal de Ali Ibn Khalaf. Hoy vamos a ver algunos de los temas más difíciles, que son los que naturalmente dejé para el final, así que les ruego que se armen de paciencia y que presten atención, y si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios y yo no tengo ningún problema en contestarles. Posiblemente cuando terminemos esto, después seguiré, haré algún otro video cada tanto de algunos otros aparatos que tengo, pero con esto vamos terminando. Para ir al tema que nos ocupa en el día de hoy, vamos a traer nuevamente a nuestro amigo el globo celeste. Permiso, voy a dar un poco de luz. Faltando luz de todos lados. En la clase de hoy vamos a hablar de las ascensiones, porque en realidad el tema fundamental es el cálculo de la hora en base a la altura de las estrellas, pero para eso es imprescindible entender el tema de las ascensiones. En realidad lo que es imprescindible es entender bien la ascensión recta, que ya fue más o menos explicada, pero hoy vamos a verlo en un marco un poco más general, ¿sí? La ascensión recta es un caso particular de un problema que viene de muy antiguo. En todos los más antiguos libros de astronomía, en el Almagestro y en libros que se han conservado anteriores incluso, hay tablas de ascensiones. Era un tema que interesaba mucho. ¿Por qué? Porque era un tema que interesaba mucho para la astrología. Me disculparán por dar temas. Hoy vamos a ver, por ejemplo, un cálculo de un ascendente, del descendente, del medio cielo, que son temas astrológicos, yo sé, pero bueno, lo voy a dar como ilustración para demostrar lo que se podía hacer con un instrumento, y que era además por una cuestión histórica, para ponerlo en perspectiva, porque en aquella época estaba muy fuerte la astrología, todos eran astrólogos. De hecho, bueno, yo ya les expliqué, Ptolomeo era astrólogo, ¿cómo se llama? Bueno, hasta Copérnico era astrólogo, Tycho Brahe era astrólogo, Kepler era astrólogo también. O sea, hubo durante muchísimo tiempo astrología y astronomía fueron de la mano, y bueno, después la astrología despegó y la astrología quedó en lo que estaba así en su estado medieval. Nunca tenía mucho sentido, pero bueno, no sé, de alguna manera racionalizarían por qué las cosas no funcionaban, porque es un arte. Bueno, no importa, no me voy a meter en esa cosa que es bastante tonta. Pero el asunto es que históricamente tuvo muchísima fuerza la astrología, y es por eso que estamos hablando ahora de las ascensiones oblicuas, que es un tema astronómico, pero cuya aplicación primordial y el motor del desarrollo de todo este modelo esférico y de todas estas cosas fue la astrología. O sea, todo esto se hacía para poder hacer horóscopos. Esta es la triste verdad. Y un poco era porque, como bien señaló Kepler, la astronomía no da de comer. Kepler decía, la astrología Kepler era astrólogo, hacía horóscopos, era muy famoso y muy buscado, pero él mismo no creía en eso. Por una cuestión teológica, tampoco crean que estaba iluminado. Él creía que el hombre tenía libre albedrío y por lo tanto no estaba afectado por los astros. Esa era la razón. Pero bueno, él dijo alguna vez de manera muy, muy linda, muy ingeniosa, la astronomía es la hija tonta mejor dicho, es la hija fea de la astronomía, pero es una hija muy bondadosa porque le da de comer a la madre. Porque el pobre Kepler, si no era por los horóscopos, no podía cobrar un sueldo nunca en su vida. Era así la cosa. Y así ha sido casi siempre. Fue hasta que, bueno, de que empezaron hasta que empezaron a brindarse fondos a las ciencias y para el desarrollo, con la llegada de la era de la navegación. Ahí se terminó básicamente, ahí fue lo que fue el fin de la astrología, que no tuvo más aplicación práctica, y el comienzo de la astronomía, que ahí despegó hasta su desarrollo actual. Fue básicamente eso, lo que se necesitaba, la navegación para poder ir, ¿cómo se llama? La navegación astronómica, quiero decir,
para que los barcos pudieran llegar a destino. Esa fue básicamente la razón, ese fue el motor del desarrollo, por el motivo por el cual, por ejemplo, los portugueses pusieron escuelas y pagaron premios. Pero, en fin, volviendo a la astrología, un problema que era necesario era averiguar cuánto tardaba en subir cada signo del zodíaco, es más, cuánto tardaba en subir cada grado de cada signo del zodíaco. Los babilonios, que fueron los que inventaron gran parte de las cosas astrológicas, ¿sí? Una parte vino de Babilonia y la otra parte, de la cual veremos una cosa muy ligera hoy, que es la domificación, que es dividir el cielo en 12 pedazos, ¿sí? De lo cual veremos solamente 3 puntos de los 12, pero bueno, no, porque no me quiero meter en eso, pero ellos no tenían el modelo esférico y sin embargo, con unos métodos matemáticos bastante burdos, lograron aproximaciones bastante buenas. Cuando hay ingenio se hace cualquier cosa. De estos problemas de cuánto tarda en subir cada signo del zodíaco. ¿Por qué no suben todos al mismo tiempo? ¿Por qué es un problema esto? ¿Sí? Si la esfera gira uniformemente, como hemos visto. Porque la esfera gira con respecto al plano del ecuador, no al de la eclíptica, ¿sí? La eclíptica queda como una especie de plato, no sé si lo pueden llegar a ver, la eclíptica es esto violetita. Si yo hago girar esto alrededor de los polos, ven que la eclíptica da vueltas como si fuese un plato que lo tiran y hace bla 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 y se para, ¿sí? Gira permanentemente de esa manera loca y eso complica enormemente. Van a ver el lindo lío que es calcular el ascendente, el descendente y el medio cielo. Justamente por culpa de esta complicación. Por ejemplo, cuando la eclíptica corre pareja con el ecuador, entonces sí, básicamente, en el mismo tiempo que acá en el ecuador asciende, qué sé yo, un pedazo de 30 grados, en la eclíptica también ascendería más o menos un pedazo de 30 grados, aunque esto ya tiene una ligera, digamos, corre paralelamente en un instante solamente. Pero en esta parte, el ecuador sigue ascendiendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Esto es norte, sur, este, ¿sí? Las cosas ascienden por el este. En el ecuador sigue ascendiendo a velocidad constante y acá fíjense, si yo inclino el globo lo suficiente, toda la eclíptica hace bloom y asciende al mismo tiempo. Es muy complejo este problema, ¿sí? Bueno, de eso se trata el tema de hoy, ver el asunto de las ascensiones. Para esto se fabricaban tablas, y curiosamente, en la clase anterior, en varias clases ya, habíamos visto cómo hallar el arco diurno, ¿sí? La duración del día del año, y en la clase anterior, más específicamente, vimos el tema del día más largo del año, de cuánto mide, que se acuerda que lo vimos para San Petersburgo, etcétera, etcétera. Bueno, esa duración del día más largo del año era el parámetro para hacer estas tablas de ascensión. Esto metiéndome en otra nota histórica de la que no me quiero abundar demasiado. Entonces, estas tablas se hacían no exactamente para una latitud dada de tantos grados, sino para una duración máxima del día. Entonces, ¿se acuerdan el problema que resolvimos la vez pasada? Que era qué latitud hay que tener para que el día dure 18 horas y nos dio, si mal no recuerdo, 57 grados, una cosa así, o 58. Entonces, eso en la tabla había que buscarlo en la tabla de las 14 horas, porque esa es la duración, de las 18 horas, porque esa es la duración del día más largo del año. Así se hacían esas tablas y se iban graduando cada 15 minutos y llegó un momento que los datos que se habían tomado de las ciudades, de las latitudes correctamente determinadas, se metieron en esas tablas, los datos originales se perdieron y quedaron nada más que la información, o sea, para la altura, en el momento en que Ptolomeo hizo su geografía, volvió a sacar las latitudes de esas duraciones, de esas tablas que tenían duraciones y la lista de ciudades que estaban en esa máxima duración, y eso produjo una inexactitud que
afectó toda su obra de geografía. Todas las latitudes están mal, se supone que por eso. Pero bueno, volviendo al asunto de las ascensiones. Estaba diciendo entonces, se iban haciendo tablas para diferentes duraciones máximas del día, y la última tabla que se hacía era la tabla de las 12 horas. ¿Qué es 12 horas? Es la duración de la esfera recta, ¿sí? En la que siempre en el ecuador, siempre los grados del ecuador ascienden de manera siempre pareja, porque la esfera gira a velocidad constante, y los grados de la eclíptica ascienden, como pueden sospechar, de una manera senoidal, ¿sí? Aquí ascienden a la misma velocidad que el ecuador, y aquí ascienden más rápidamente, porque está oblicua. Entonces se acelera y se frena, se acelera y se frena. Esta es la tabla más sencilla, ¿sí?, de hacer. Y a esta ascensión, que se acuerdan que esta situación se llama, ¿cómo dijimos que se llamaba? Esfera recta, ¿sí? Porque los paralelos, el ecuador y todos los paralelos son perpendiculares, forman ángulo recto con el horizonte, entonces las cosas suben en ángulo recto, y esta es la esfera recta, y estas ascensiones son las famosas ascensiones rectas, ¿sí? ¿Qué es una ascensión? Yo les dije que la ascensión recta se mide del punto Aries, que si mal no recuerdo estaba aquí, sí, y me faltaba encontrar la constelación de Aries, que cada vez que la busco no la encuentro. ¡Qué maldición! Porque de acá está el punto Libra, del otro lado, y la constelación de Libra está ahí, re clara. Y la de Aries debería estar acá, acá. Este es el carnero. Son 2 estrellas, como yo les dije. Es tan chiquita que no la veo. Necesitaría lupa para poder verla. Bueno, volvamos de vuelta a posición tipo hemisferio norte. Estaba diciendo que estas ascensiones se miden con respecto al punto Aries, que es este. Vamos a ponerlos así. Y hacia el este. Por lo tanto, si una estrella tiene una ascensión recta de 1 hora, significa que va a ascender 1 hora después que el punto Aries. Ese es el motivo. Por lo tanto, esa es la definición de una ascensión de una estrella, recta o obliqua, es cuánto tiempo tarda en salir dicho punto de la esfera después de que ha salido el punto Aries. Por eso es particularmente útil la posición por defecto que tiene el astrolabio, que es con el punto Aries saliendo por el este. Bueno, ya me fui de vuelta al hemisferio sur. Bueno, no importa. Ahí. Por eso es tan práctico tener a Aries saliendo por el este. Porque para determinar las demás ascensiones basta ver cuánto falta para llegar a esta posición. Al horizonte, quiero decir. Y eso nos da las ascensiones. Entonces, una ascensión es el tiempo que falta para que salga un punto de la esfera a un determinado horizonte de una determinada latitud, y después de que ha salido el punto Aries. Esa es la definición. Entonces, por eso, esta manera de cortar la esfera en gajos que pasan todos, que se llaman meridianos y que pasan todos por los polos y son todos perpendiculares al ecuador, esta manera de cortarlo se llama ascensión recta, y por eso se convirtió en coordenada. Las oblicuas no, porque habría una distinta para cada horizonte. Por eso las ascensiones rectas yo les dije que eran más o menos fijas para todas las estrellas. O sea, las ascensiones rectas varían muy lentamente por la precesión que yo le expliqué. Pero de aquí es de donde viene, de resolver un problema general que se necesitaba, sobre todo se necesitaba mucho para la astrología, que era en ese momento el motor que impulsaba la ciencia astronómica, era saber cada vez con más precisión, poder predecir la posición de los astros, etc. Y en ese momento era lo más importante, ¿sí? Entonces, además de las ascensiones rectas, están las ascensiones oblicuas. Y esas ascensiones es fácil ver que digamos, la diferencia entre la ascensión recta y la ascensión oblicua se debe a esta inclinación del eje del polo,
dos puntos que tienen la misma ascensión recta no salen al mismo tiempo, ¿sí? Este sale primero y Aries sale después. O sea, este tiene una ascensión recta de casi 360 grados, porque se cuenta hacia el este, para allá, hay que dar toda la vuelta y pum. Así que, mientras que este punto de acá abajo sale al mismo tiempo que Aries y sin embargo no tiene la misma ascensión recta, están en posiciones distintas del cielo. Y eso depende de la inclinación de la esfera, y es fácil ver, decía, que es un problema simétrico, que lo que le sobra a este punto, el tiempo que pasó desde que salió Aries, desde que salió este punto hasta que salió Aries, o sea, el tiempo de casi 24 horas, digo, entre que salió Aries y salió el punto este, es el reverso del punto que se halla del otro lado y para abajo, ¿sí? Este está esperando salir todavía. Y el tiempo que le falta a este salir es el tiempo que este ya salió. Es un tema simétrico. ¿Qué más tenemos que dar de esto? Ah, ya sé. ¿Qué hay del ecuador? ¿Importa mucho cuánto está inclinada la esfera para saber cuánto tiempo tarda en salir un punto del ecuador con respecto al punto Aries, o cuánto tarda en salir un pedazo de 10 grados o de 20 o de 30 como eran los signos del zodíaco? ¿Importa? No, no importa en absoluto, ¿sí? Porque el ecuador es el plano de giro, de manera que el ecuador a una latitud determinada se queda quietito, ¿sí? Solamente gira sobre sí mismo, no se sangolotea todo. Por eso, en el ecuador, en todos estos puntos del ecuador, la ascensión oblicua en cualquier latitud es lo mismo que la ascensión recta. Esto es algo que lo vamos a usar más adelante en esta clase. Así que acá tenemos... Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué en el ecuador no hay diferencia entre ascensión oblicua y recta? Por esto que les mostré, la diferencia es simétrica, ¿sí? Si esta diferencia se compensa con esta otra diferencia, ¿sí? Si este paralelo salió, ponele, una hora antes que el punto Aries, y este punto en este otro paralelo le falta todavía una hora, es evidente que cuando nos vamos acercando al ecuador esas diferencias se anulan mutuamente, desaparecen, y en el ecuador es todo lo mismo, ¿sí? En el ecuador no hay ascensión oblicua, la ascensión recta gobierna todo, y no importa en qué ángulo esté, ¿cómo se llama? Los puntos, digamos, salen siempre al mismo tiempo después del punto Aries. ¿Qué más faltaría? ¿Por qué con eclíptica no pasa eso? ¿Sí? Porque la eclíptica es otro círculo máximo, o sea, es hermana del ecuador. Porque está en ángulo, y justamente por ese tema de que se sacude toda como si fuera un plato. La pueden ver ahí como se sacude, y por eso sale en algunos lugares, está en la misma dirección, y en otros corre en ángulo, y eso es lo que hace que en algunos lugares se acelere y se frene, se acelere y se frene. Esto con el ecuador no sucede jamás. ¿Qué más tenemos para hablar de este tema? Bueno, creo que por el momento del tema de ascensiones no tendría nada más. Se miden en horas, eso ya se los dije, lo mismo que la ascensión recta, que se miden en horas, se miden todas hacia el este, y después les voy a explicar cómo se calculan con el aparato, que con un método muy ingenioso que yo no logro desentrañar todavía. Sé que funciona, pero no sé por qué funciona. Ya se los voy a mostrar. ¿Qué más me falta? Hablar del método que vamos a usar para... No, me falta una cosa más, una bolilla más me falta. Cada vez que necesitamos resolver problemas con el horizonte, como por ejemplo, saber, dado una posición de la esfera, saber qué grado de la eclíptica está saliendo y qué grado se está poniendo, el famoso ascendente y descendente. Cada vez que tenemos que resolver un problema con el horizonte, como saber qué estrella va a salir al mismo tiempo que otra, esto no lo dije, ¿sí? Pero todos los puntos que salen al mismo tiempo, recordemos que en media esfera está saliendo al mismo tiempo, todos los puntos que salen al mismo tiempo entre sí tienen toda la misma ascensión oblicua, ¿sí? Es fácil verlo, de la misma manera que si ponemos esfera recta, todos estos puntos que van plom, se van a ver si tengo algo para acá, este meridiano, este coluro equinoccial.
¿Ven? En esfera recta el cloruro equinoccial hace el plum y se levanta todo en bloque. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma ascensión recta, que es 0 en este caso, porque es el punto Aries. De la misma manera, en la esfera oblicua, los puntos que salen todos al mismo tiempo tienen todos la misma ascensión oblicua. Así que buena parte de todos esos problemas de cómo hago para saber qué grado de la eclíptica sale al mismo tiempo que tal otra estrella, todos esos se resuelven mediante ascensiones oblicuas. Deduzco qué ascensión oblicua debería tener y entonces en base a eso ya sé qué grado de zodíaco es. O como vamos a ver en el ejemplo, deduzco qué ascensión recta tiene que tener el ecuador y en base a eso, como la recta es lo mismo que la oblicua, ya sé la ascensión oblicua y al saber la ascensión oblicua averiguo qué punto de la eclíptica tiene esa ascensión oblicua y ese es el punto que está saliendo. Esto es algo, espero que después en el ejemplo que va a venir después les quede claro cómo es el método. Entonces, lo que yo quería dejar claro era que para resolver problemas con el horizonte hay que trabajar con ascensiones oblicuas. ¿Y las rectas para qué sirven? Y en principio sirven para resolver problemas de ascensiones en el ecuador. ¿Sí? En la esfera recta usamos las ascensiones rectas, pero sería un uso bastante pobre realmente. No tendría, o sea, sería una excepción que le serviría al 1% de la humanidad. Las ascensiones rectas tienen otro ámbito de uso muy importante y es que sirven también para el meridiano, ¿sí? Lo que sirve para el horizonte recto también sirve para el meridiano. Y esperen un segundo que les voy a mostrar por qué. Disculpen que no lo tenía preparado, pero este es el globo terráqueo, son los dos del mismo autor, este señor Giovanni Maria Cassini, que no es el Cassini famoso, es otro. Y aquí es fácil ver que cualquier meridiano, por ejemplo que pasa casi por Buenos Aires, que figura acá en Argentina como Paraguay, es muy raro este globo terráqueo que es de 1792, algo así, decía, este plano meridiano pueden ver que es paralelo a este plano, a este horizonte recto, ¿sí? A este plano del horizonte del ecuador. Este plano es paralelo a y cualquier otro plano cualquier otro meridiano de cualquier lugar del mundo es paralelo, de hecho, a dos. ¿Sí? Este plano es paralelo a y es paralelo a como es fácil ver, si dos planos son paralelos, en astronomía esférica es el mismo plano, ¿sí? La única diferencia interesaría solamente en el caso de observaciones con la Luna, que no es lo mismo como se la ve desde una punta de la Tierra que desde la otra. Ese es el único caso en que el paralaje diurno, que es esta diferencia de verlo entre acá y verlo en el centro de la Tierra, o en este punto que sería lo mismo, en el punto, digamos, donde el rayo, en que la visual Luna, centro de la Tierra, pega en la superficie. Alguien parado acá ve lo mismo que si estuviera en el centro de la Tierra. Ese es el único caso en que este paralaje interviene y la Luna, este tipo ve la Luna acá y este tipo ve la Luna más allá, más a la derecha, ¿sí? Porque la Tierra es grande en comparación con el tamaño de la órbita de la Luna, pero la órbita del Sol es tan inmensa que este paralaje, ¿sí? Es de solo 8 segundos de largo. Fue indistinguible hasta que se inventó el telescopio, y después de que se inventó el telescopio se necesitaron siglos. Recién el que midió bien el paralaje terrestre, y no de esta manera con un método más indirecto, fue el otro Cassini, el famoso, Giovanni Domenico. Entonces, un meridiano es lo mismo que un horizonte recto, ¿sí? Que un horizonte del ecuador, y es por eso que los problemas con el meridiano se pueden resolver mediante ascensión recta. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, por ejemplo, vamos a dar vuelta a esto, mantengámonos así tipo hemisferio norte. Esto siempre lo teníamos con el punto Aries saliendo y el punto Libra poniéndose.
o este es el punto Aries. No, ya me volví loco de nuevo. No, este es el Libra y este es el Aries. Entonces pongamos esto arriba. Ahí lo tengo como yo quería, norte, sur, este y oeste, ¿sí? Entonces, imaginemos que el Sol está en este punto de la eclíptica, que la esfera, bueno, no interesa realmente, no quiero poner la esfera justo con el punto de Aries saliendo porque esa sería una casualidad enorme. Estamos en una determinada latitud. Tenemos el Sol acá, poner en Cáncer, en la constelación, donde está la constelación de Cáncer. Imaginemos que está acá y va a tener un determinado ángulo horario, ¿sí? Medido desde el meridiano hacia el oeste. Yo por eso di vuelta el globo para que quede el lado oeste hacia ustedes. Entonces, dadas estas condiciones, ¿sí? Latitud, grado del punto de la eclíptica donde está el Sol, que eso nos lo dice el ecuatorio, como les mostré tantas veces, y ángulo horario, que es el ángulo diedro entre el meridiano celeste del Sol y el meridiano del lugar, ¿sí? Son dos planos y tienen un ángulo, y ese ángulo es el ángulo horario medido hacia el oeste. Dadas esas condiciones, averiguar el grado de la eclíptica que pasa por el meridiano, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como esto es un meridiano, y como con el meridiano hay que usar ascensiones rectas por el tema que ya les expliqué, entonces, si este punto está a 3 horas, ¿sí?, de ascensión con respecto, o sea, este punto está ascendido hace 3 horas con respecto a este plano del meridiano, lo entienden de esa manera, lo visualizan, si este punto ascendió hace 3 horas, que es su ángulo horario, entonces, este punto de la eclíptica, lo mismo que cualquier otro punto de este meridiano, todos los puntos del meridiano tienen una ascensión recta que es 3 horas más grande, ¿sí? Como está hacia el este, estos puntos se están ascendiendo recién ahora cuando el Sol ya ascendió 3 horas antes. Así es como se entiende, cómo se resuelve mediante ascensiones un problema con el meridiano. Entonces yo sé que entre este punto de la eclíptica y este, en realidad entre todas estas estrellas, esta de acá, cualquiera, y sobre todo con el punto este, que es el que me interesa obtener, este tiene 3 horas más de ascensión recta que este. Entonces yo averiguo la ascensión recta del Sol, le sumo 3 horas y me da la ascensión recta de este punto. Con el método que yo ya les mostré, que ya estuvimos midiendo ascensiones rectas, y con el método que todavía les voy a mostrar después, dada la ascensión recta sabemos en qué grado de la eclíptica está y resuelto ese problema. Después, una vez que sé este punto que se llama, astrológicamente es el medio cielo, también sé el punto opuesto, ¿sí?, que es el punto opuesto del zodíaco, que es el grado de la línea de la Tierra, algo así se llama, no me interesa, son cosas astrológicas que no vienen al caso, pero una vez que conozco el grado del medio cielo, hay que hallar el grado del ascendente. Bueno, acá de vuelta miramos al ecuador, ¿sí? ¿Qué diferencia de ascensión recta, oblicua, la que quieran? Pongámosle oblicua, ¿sí? Como esto es un plano del ecuador, perdón, este es el plano de la esfera oblicua, hay que usar ascensión oblicua, ¿sí? Según las reglas que yo les dije. Entonces, ¿qué ascensión oblicua hay entre este punto que está en el meridiano y este punto que es un punto del ecuador que está saliendo justo en este momento? Es fácil, son 6 horas, es lo mismo que la ascensión recta, porque en el ecuador no hay diferencia ascensional, ¿sí? El término técnico es ese, no hay diferencia ascensional entre ascensión recta y oblicua. Entonces, de aquí a aquí hay 6 horas y de acá al otro punto de la tercera hay otras 6 horas, y cualquier punto que está en el ecuador, por ejemplo el Sol el 21 de marzo o de septiembre, está 6 horas arriba de día y 6 horas de noche, abajo. Perdón, 12 horas de día y 12 horas de noche. Entonces, sabiendo este punto, que ya sé qué punto de la eclíptica es y que ya sé qué ascensión recta tiene, le sumo 6 horas porque este punto está más hacia el este todavía y me da la ascensión recta de este punto del ecuador, no de esto, ¿sí? No del punto de la eclíptica, perdón, vamos a ponerle eclíptica, no sé, acá está la eclíptica, ¿sí?
no de esto tiene una ascensión recta distinta, como pueden ver. Este punto está como a 30 grados de este gajo, y este punto, que es el que quiero averiguar, no está más cerquita. ¿Sí? Esa es la diferencia ascensional, que es este pedacito de acá abajo. Bueno, no importa. Entonces, les decía, conociendo el medio cielo, que es este punto de la eclíptica, conociendo su ascensión recta, que la usé para hallarlo, le sumo 6 horas sobre el ecuador, y me da la ascensión recta de este punto del ecuador que está saliendo, y ahí hago el gran truco, ¿sí? Como esto es ecuador, la ascensión recta es lo mismo que la oblicua, por lo tanto ya conozco la ascensión oblicua, y ya conozco la ascensión oblicua de todos los puntos que están saliendo, porque es la misma, ¿sí? Para que dos puntos de la esfera salgan al mismo tiempo, tienen que tener la misma ascensión oblicua. Entonces ahí averiguo qué punto de la eclíptica tiene la misma ascensión oblicua que la ascensión recta de este punto que está saliendo. ¿Sí? En realidad sería que la ascensión oblicua, pero en este caso la oblicua es la recta, es el ecuador. Y ese es el truquito que nos permite averiguar el ascendente. Y después esto continúa. Yo solamente les di 3 puntos, faltaría el de la línea de la Tierra, que es el opuesto del... Es fácil de hacer porque es el opuesto del ascendente, del medio cielo. Y después hay que partir esto, el intervalo de la eclíptica entre este punto y este de acá. Fíjense qué cortito que es, ¿sí? Es bien cortito este pedazo de la eclíptica. Este pedazo de acá es mucho más largo. Miren qué pedazo de eclíptica. O sea, el meridiano corta la eclíptica en 2 pedazos iguales. ¿Entienden por qué la complejidad de las que yo les decía? ¿Por qué hay que dar tantas vueltas? Es un problema muy difícil. Es uno de los problemas más difíciles de astronomía esférica, así nomás, por eso lo dejé para la última clase. Aparte de todo esto, aparte de hallar este punto y este de acá, lo que hay que hacer es partir este pedazo en 6 partes que no son iguales. Hay un montón de recetas, ¿sí? Y yo no las sé y no me voy a meter, así que aparte no tiene sentido, lo estaría torturando realmente para una cosa que es puramente astrológica. Pero los tipos partían la eclíptica en 6 pedazos, y eran las 6 mansiones celestes de arriba y otros 6 de abajo, eran 12 mansiones celestes, y en cada una había que colocar los planetas, el Sol, la Luna y los planetas, cada cual en el lugar que estaban, y con eso se hacía el famoso cuadrado ese, que era el horóscopo. No me interesa meterme, ¿sí? Pero bueno, es la única explicación, es la única aplicación, digamos, intensiva de ascensiones rectas y oblicuas, y por eso se los pongo como ejemplo para que aprendan y que entiendan. Así que, bueno, suficiente. Y faltaba, ya expliqué cómo es para sacar en base a la... me faltaba explicar en base... ¿Cómo hago para saber el ángulo horario del Sol sabiendo a qué altura está una estrella? Ese es otro problema. Ese problema es bastante fácil de resolver. ¿Por qué? Porque la hora, que es lo que quiero saber, no es otra cosa que el ángulo horario del Sol. Lo único que el ángulo horario se mide siempre desde el meridiano superior para el oeste, mientras que la hora se mide, la hora PM se mide así y la hora M se mide desde el meridiano inferior. Pero bueno, es sumar o restar 12 horas según corresponda. No es un problema. Esencialmente, saber el ángulo horario es saber la hora, y por eso se llama ángulo horario el ángulo entre el meridiano del Sol y el meridiano del lugar, que corre de norte a sur. Entonces, vamos a mantener las condiciones del problema, ¿sí? No vamos a mantener las condiciones del problema. Al Sol, que está, supongamos, acá en el Cangrejo, lo vamos a mandar abajo porque si no de día no se ven las estrellas. Ahí. Y entonces busco una estrella, por ejemplo esta, que debe ser, sí, es Arturo, el boyero. Entonces digo, yo mido la altura, mido con el astrolabio, la altura de esta estrella me da, qué sé yo, 40 grados, ahí está. Y la pregunta es, dado que Arturo está a 40 grados de altura, ¿qué hora es? Ese es el problema. Bueno, ¿cómo
lo que me están pidiendo es un ángulo horario, el ángulo horario del Sol, ¿sí? Que es la hora. Entonces es un problema que se mide, que se trabaja con el meridiano, con el plano meridiano, y entonces lo podemos resolver con ascensiones rectas. No hay que meterse con el infierno de las ascensiones oblicuas. Entonces pensemos un poco. El Sol que está por ahí abajo, tiene una determinada ascensión recta, medida desde el punto Aries hacia el este, determinada. Arturo tiene otra ascensión recta, también medida del punto Aries hacia el este, ¿sí? ¿Quién tiene la ascensión recta más grande en este problema, en este caso? ¿Sí? No es lo mismo si Estrella está en el este. Si Estrella está acá en el oeste, ¿quién tiene la ascensión recta más grande? Salvo que esté justo el punto Aries entre medio, que ahí me complica las cosas. La que tiene la ascensión recta más grande es la Estrella, ¿sí? Arturo, porque se mide hacia acá, hacia el este, ¿sí? De manera que pasé antes por el Sol que por Arturo midiendo ascensiones rectas. Entonces, si yo encuentro conociendo la declinación y el ángulo horario de Arturo con el astrolabio, encuentro conociendo la declinación y la altura, encuentro con el astrolabio el ángulo horario, ¿sí? Sabiendo la diferencia de ascensión recta que hay entre Arturo y el Sol, si a ese ángulo horario le sumo esa diferencia de ascensión recta, o eventualmente se la resto según el caso del problema, ¿sí? Si conozco este ángulo horario del meridiano a la estrella y la diferencia de ascensión recta entre la estrella y el Sol, sumándole esa diferencia me da el ángulo horario del Sol, que va a ser más grande porque el Sol está abajo del horizonte, ya si no, no vería la estrella, y eso me resuelve el problema. Así que es cuestión de anotar la ascensión recta, calcular mediante el astrolabio la ascensión recta de la estrella, anotar la ascensión recta de la estrella, que es dato porque, como se llama, se deduce de la posición de la estrella en la red. Anotar la ascensión recta del Sol, que ya se las enseñé a encontrar, hallar el ángulo horario de la estrella mediante el astrolabio, y a ese ángulo horario sumar la diferencia de ascensión recta, que hay que restarlas, la diferencia, y eso me da la ascensión recta del Sol, y con ello la hora y el problema resuelto. Así que eso es lo que vamos a hacer al final de todo. Es el último ejercicio, lo dejé para el final, así los agarro cansados. Es una maldad, tendría que verlo al comienzo, pero no importa, ya está. Así que adelante, y espero que lo toleren, que no sea demasiado pesado. Gracias. Bueno, antes de empezar con la lección de hoy quería, como un poco como se hizo costumbre, ya corregir cosas que salieron medio mal en la clase anterior. Una de ellas fue una demostración que quería hacer de para qué sirve saber el azimut del Sol. Habíamos hallado que el Sol estaba a 15 grados del este, 15 grados al norte del punto cardinal este, no 15, 12, ya lo estoy diciendo mal otra vez. Ahí 12 grados. Y entonces yo quise simular el Sol con una lamparita y me salió mal por improvisar las cosas, así que ahora lo voy a hacer con el celu, que es una fuente más puntual de luz. No sé si alcanzan a ver ahí la manchita de luz que viene de la pínula, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, la manchita de luz tiene que pasar por el centro de la pínula, que convenientemente tiene una línea trazada central. De la pínula, de la alidada, quiero decir. La manchita de luz de la pínula tiene que pasar por el medio de la alidada donde está esa línea. Ahora, si el Sol está tan alto que no pasa ven ahí ya a esa altura ya no pasa por la alidada, entonces controlemos que los bordes de la sombra caigan sobre estas dos líneas, ¿sí? Sobre digamos la proyección de los dos bordes de la pínula, para que no esté ni ahí, sino que esté ahí. Acá en esta demostración, como la luz del celular está tan cerca, la sombra esta se hace más grande. En la realidad no, como los rayos vienen paralelos del Sol, geométricamente esto va a caer sobre las dos líneas que la rodean. Así que bueno, eso era lo que yo decía, y una vez que logran eso, o sea, acomodar el astrolabio de manera que la sombra de la pínula caiga enteramente, redondamente sobre la alidada, entonces ya saben que este va a ser el norte. Esa era la primera demostración, la primera corrección que tenía que hacer.
La segunda corrección, de la que todavía no me termino de arrepentir del todo, es que yo les enseñé que para el hemisferio sur había que dar vuelta al instrumento y poner el ecuador celeste aquí, o por lo contrario la otra mitad aquí, según uno quisiese usar una mitad o la otra de la, digamos, tener la media red arriba o abajo, según la clase de problema. Aunque yo la verdad que lo he pensado y no veo ninguna ventaja de dar vuelta al instrumento. Por más que el Ibn Jalaf dice que en el hemisferio sur este es el cenit y este es el nadir, si lo único que uso es esta red de coordenadas, que es totalmente simétrica, estos números casi ni los leo. Todos los azimut los cuento, los hago contando rayitas, entonces no veo ninguna razón para trabajar así. Puedo trabajar así, poniendo ahí, de ese lado, ¿sí? Siempre manteniendo, perdón que me estoy yendo muy lejos, ahí, norte a la izquierda, sur a la derecha, ahora el polo sur elevado está sobre la derecha, oeste arriba y este abajo, que es lo mismo que teníamos en el hemisferio norte, que era así en el hemisferio norte, ahora en el sur lo tenemos así. Y no veo razón realmente para dar vuelta al instrumento, así que me parece que esa es una precaución inútil. Yo se lo di, yo quise ser ¿cómo se llama?, conservador y decir lo que dice el Ibn Jalaf, pero la verdad que no veo motivo para hacerlo. En fin, esas eran las dos correcciones. Ahora, en los comentarios del video anterior, uno de los televidentes me sugirió que hablara de San Petersburgo y de las noches blancas, ¿sí? Que es que tiene una latitud tan alta la ciudad, vamos a representarlo bien, ¿no? Ahí, hemisferio norte, tiene una latitud tan alta, tiene una latitud 60 y un poquito más todavía, que el Sol, cuando está en la máxima excursión norte, 23 grados y medio de declinación positiva, de declinación norte, del otro lado, vamos a darlo vuelta del otro lado, 60, ahí, esto es el horizonte, y acá estarían, ahora vamos a marcarlos bien, vamos a quitar esta marca, porque esta marca es de hace varios días y ya no representa nada. Ahí está. Es más, podríamos ponerlo ahora donde yo quería. Vamos a hacer las cosas bien, perdón. El Sol está en Cáncer, ¿sí? Es el día más largo del año, es el trópico de Cáncer, es el solsticio de verano. Hemisferio norte, en verano el Sol está en Cáncer. Cáncer está acá en este punto, justo. Pongo esto en la marquita de la, ¿cómo se llama?, de la oblicuidad de la eclíptica, y pongo el marcador justamente ahí. Ahí está. Con declinación 23 grados y medio. Ahí estamos. Entonces, ahora sí, vámonos. Bueno, estamos bastante cerca. 50, 60. Ahí. Latitud norte, 60 grados. Y ven que el Sol, incluso a medianoche, sí, que es el momento en que menos luz tendría que haber, está a menos de 18 grados de profundidad. De hecho, está a menos de 15, fíjense. Donde terminan los numeritos son los 15 grados por debajo del horizonte. De hecho, acá están los 15, ¿sí? Acá están los 15. XB, 5, 10, 15, acá. Estamos 8 grados por arriba del límite de los 15, ni siquiera de los 18. Sí, el Sol tendría que bajar a menos de 18 grados para que se haga de noche noche. O sea, es evidente que el día más largo del año, el día del solsticio de verano, no llega ni siquiera a ponerse oscuro oscuro. Estamos muy lejos, o sea, estamos más o menos en el crepúsculo naval.
¿sí? Que es cuando se oscurecen las estrellas, es cuando se empiezan, a partir de los 12 grados de depresión, es cuando se empiezan a oscurecer las estrellas más brillantes. O sea que pueden ver en plena medianoche todavía unas cuantas de las estrellas más brillantes del cielo. Entonces la pregunta era, ¿qué latitud hay que tener como mínimo para tener este fenómeno de noches blancas? Bueno, necesito que en el día más largo del año, que cuando el Sol va a estar en la posición más favorable posible, ¿sí? Lo más al norte que se pueda, lo más cerca del polo, que como está tan elevado va a estar cerquita del horizonte, y necesito que este Sol quede a 18 grados de depresión. Bueno, es muy fácil, esto no necesito, lo tengo que medir acá. 10, 15, 20, esperen un poquito. Necesito que este paralelo quede en los 18, que es más o menos ahí. Apa. Ahí, ¿sí? Yo tengo que imaginar este paralelo ahí que se prolonga y ¡puc! Le pega a los 18. Fíjense que la rayita de abajo serían los 20. No, me estoy yendo un poco más. Ahí serían 18, ¿sí? La rayita esa son los 15, que es donde terminan las letritas. La rayita esta son los 20 de depresión. Y los 18 estarían como por... A ver, juzguemos... Sí, como por ahí. Ahí. Y acá está la latitud que hay que tener. 48 grados. ¿Sí? El polo tiene que estar de 50, 49 a 48 grados de altura, con 48 grados de latitud, que es una latitud europea no tan boreal, ¿sí? Debe ser tipo norte de Alemania, una cosa así. Ya tenés el día más largo del año, apenas se pone, no se llega a poner negro del todo la noche. Pobres astrónomos que en esas noches no pueden trabajar, no pueden hacer astrofotografía porque el cielo nunca se les oscurece del todo. Aunque sea luna nueva, aunque estén lejos de las ciudades, no se les llega a oscurecer del todo el cielo y las estrellas más tenues se siguen viendo, ¿sí? De 48 grados en adelante, más al norte, o en el caso del hemisferio sur, de 48 grados de latitud sur, más al sur, ya este periodo de noche blanca, que en este caso se extendería solamente un día, se hace más largo y más largo. Podríamos calcular a cuánto, a ver, en San Petersburgo, que pongámosle que tenga 60 exactos. Ahí está, la latitud 60. Y pensando de vuelta en que el límite para tener noches blancas es 18 grados. 5, 10, de depresión, ¿sí? 5, 10, 15, 20, 18 grados que pasa por aquí. 18. Aquí donde tengo la uña es la declinación del Sol. Para que esté a 18, exactamente 18 grados de depresión, que son 10, 12 grados, ahí está, 12 grados la declinación del Sol. Entonces pregunta, ¿durante cuánto tiempo, entre qué fechas, está el Sol a 12 grados de declinación o más? Entonces, con el instrumento puesto en posición de convertir de eclípticas a ecuatoriales, ¿sí? Con puesta ahí la oblicuidad de la eclíptica, y sabiendo que esta regla es la eclíptica, vamos a buscar entre qué longitudes, o sea, qué grados de la eclíptica son los que tienen esta declinación de 12 grados o mayor, ¿sí? Las declinaciones arrancan acá, este es el ecuador. Y yo creo que sería este andamio, ¿sí? Este meridiano, que tiene ahí 5, 10 y ese pedacito tranquilamente podrían ser los 12 que buscamos, ¿sí? Los 12 grados. A partir de acá, de esta longitud que ahora vamos a determinar, la declinación aumenta, alcanza el máximo, después disminuye y vuelve a ser de vuelta a 12 grados. Así que lo que yo quiero es encontrar esos dos límites. Fijémonos de vuelta, voy a mantener el dedo en el ecuador, acá era, ¿no? 10 y 12. Entonces ahora tengo que medir en qué longitud. Yo podría quitar esto y mirar abajo el grado directamente, pero va a ser bastante difícil, así que contentémonos con leer longitudes. Estos son 20,
estos son 30, 32 grados, ¿sí? 32 grados desde Aries empieza a tener declinación 12, aumenta, 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 hasta llegar a las 90 grados de longitud, y disminuye, 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 hasta de vuelta acá, que ya serían 180 grados menos 32. 148, ¿no? 180 menos 30, 150 y menos 32, menos 2 todavía, 180 menos, sí, 148, sí, sí, sí. Entonces, del grado 32 al 148 tenemos más de 12 grados de declinación, que es lo que queríamos para nuestro problema. El grado 32 está aquí y corresponde al mes de abril y día 21, ¿sí? Sí. 21 de abril y el 148, 90, 100, 90, estos serían 120, 130, 140 y 5, 6, 7 y 8. Ahí sería ya el 21 de agosto. Así que más o menos entre el 21 de abril y el 21 de agosto, un intervalo que está centrado acá el día del... En realidad no está centrado, ¿no? ¿Qué cuenta hice yo? ¿Eran 32 grados de acá? Sí. ¿Y son 32 de acá? Sí, está bien. Son 32 de esta punta también. Sí, sí, está bien. Entonces, en un intervalo que está centrado en el grado 0 de Cáncer, ¿sí? El del solsticio de verano, desde el 21 de abril al 21 de agosto, vamos a tener este fenómeno de que en la latitud 60 de San Petersburgo se hace a una medianoche, tenemos el Sol a menos de 18 grados de depresión y por lo tanto los pobres astrónomos de esa zona durante todo este periodo del año no pueden disfrutar de todo el cielo estrellado, no pueden ver las estrellas más tenues, no pueden hacer astrofotografía porque el Sol no termina nunca de hacerse de noche, ¿sí? No termina nunca de hacerse de noche cerrada, que es cuando el Sol baja a más de 18 grados. Durante todo ese periodo, las estrellas más tenues están invisibles porque te las tapa el poquito de resplandor de sol que queda. Así que ese era el ejercicio que yo quería hacer, ahí está cumplido. En la intro estuvimos hablando de ascensión oblicua, así que vamos a mostrar un poquito dos maneras de hallar la ascensión oblicua. Una general y la otra es particular para puntos de la eclíptica. No hay grandes ejercicios que podamos hacer por esto, digamos, de relevancia astronómica, así que lo que vamos a hacer posiblemente sea algún calculito, con perdón, astrológico, para que se den una idea de para qué servía, ¿sí? Entonces vamos a empezar por colocar este marcador en de vuelta, pongámosle el 23 de mayo. ¿Se acuerdan que era el grado 3 de Gémini? Ahí está, costó un poco extraerlo. Y ahí lo coloqué. Recordemos que Gémini arrancaba aquí a 30 grados del comienzo de Cáncer, del trópico. Entonces el tercer grado de Gémini es y ahí es donde puse el marcador. Entonces vamos a ponernos en la latitud de Buenos Aires, ¿sí? Vamos a poner el polo sur, el polo sur elevado, en los 34,5 de latitud ahí. Entonces, recordemos un poco cómo era el asunto de la ascensión oblicua, ¿sí? Un punto de la esfera tiene una ascensión oblicua de 1 hora si sale 1 hora después que el punto Aries. Ese era el concepto.
algo que tiene una ascensión oblicua positiva, por así decirlo, o de menos de 180 grados, sale después que el punto Aries. Ahora, si tiene mucha, o sea, si sale antes del punto Aries, bueno, se nos hace una ascensión oblicua de, no sé, 340 grados, una cosa así. Entonces, sabemos que en la foto que le saca al cielo a Ibn Khalaf, siempre tenemos al punto Aries en el este y al punto Libra en el oeste. Así que en este momento que le sacamos la foto, el punto Aries está saliendo. Chequeo, reality check. ¿Géminis nos quedó al derecho? Sí, porque está más cerca del polo norte que del sur, y esa ya es pasando 21 de marzo, así que ya el Sol tiene declinación norte, nos quedó justo bien. Entonces, Géminis, ¿de qué lado está? ¿Del lado vernal o otoñal? Está del lado vernal, está del lado de abajo de la esfera. Esa es la otra cosa que tenemos que tener presente. Por lo tanto, recordemos, tenemos la esfera, la mitad de arriba, la mitad de abajo. Las cosas salen por el este, que están en el lado de abajo, así que va a salir primero el punto Aries, que es lo que está pasando ahora, y después piqui, va a salir este punto de Géminis. Así que es simplemente contar cuántas horas faltan para que esto llegue al horizonte, y ya estaría resuelto. Vamos a ver entonces. Hasta el andamio mayor estamos casi justito, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mira, un número redondo. Parece que lo hubiera planeado de antemano. 4 horas hasta el andamio mayor. Y ahora hay que adivinar cuánto es la colita, mediar, mejor dicho, averiguar cuánto es la colita hasta que le falta, para lo cual hay que dar vuelta, con lo cual tenemos que recordar que esto tiene casi 20 grados de declinación, ¿sí? Norte. Entonces lo damos vuelta, ponemos el otra parte del polo, se convierte en polo elevado, 34,5. Esto es el horizonte, esta vez nos quedó al derecho, la reglita no nos molesta. Tenemos que buscar la declinación 20, que es por donde anda Géminis, acá. Y habíamos contado 4 horas y es casi 1 hora más, es casi 5 horas, ¿sí? 4 horas... 4 horas 40 minutos, no, 40 sería acá, 50, 55, casi 4 horas 55. Así que esa sería la ascensión oblicua en esta latitud sur del 3 de Géminis. Como ven, es un procedimiento un tanto incómodo. Según el caso hay que hacer o según como quede hay que hacer una o dos operaciones. Podríamos haberlo hecho de manera un poco más inteligente, simplemente calculando estas horas y haciendo 12 menos esto, ¿sí? Nos daría lo mismo. Recordemos entonces casi 5 horas, ¿sí? Lo tengo que recordar yo, que soy el olvidadizo. Entonces les voy a mostrar otro procedimiento que lo da Ali Ibn Khalaf, y es tan ingenioso que yo nunca le pude encontrar la explicación bien. No sé por qué funciona, pero funciona. Que es el siguiente. Él dice, hay que ponerse en la posición esta típica de poner el demostrador en los 23 grados y medio. Y hay que poner la marca, no en el lugar donde está el Sol, sino en la numeración del grado que corresponde a la longitud desde Aries de este punto. Repasemos. La longitud de Aries, desde Aries, del punto del grado 3 de Géminis, es 30, 60 y 3 grados, ¿sí? Ya lo habíamos dicho antes. Entonces tengo que poner el marcador ahora. Posiblemente no lo voy a poner, lo voy a poner así mentalmente, en el grado número 63, para lo cual les voy a mostrar, esto no se los dije, que aparte de los nombres de los signos y del grado dentro de cada signo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, hay otra numeración que arranca en el trópico de Capricornio, y corre hasta 90, 180, después sigue para abajo, 270 y llegando a 360, ¿sí? Es una numeración completa, pero en lugar de hacerlo arrancar en Aries, que sería
lo lógico para la longitud celeste de la eclíptica, lo hace arrancar en Capricornio, vaya a saber por qué. Pero el asunto es que ahora se puede hacer este truco. Tenemos que poner la marquita en el grado 63, o sea, 30, 63. Aquí hay que poner la marca. Y transferirlo a la red de la manera habitual. Con lo cual hay que dar vuelta esto. Ahí. ¿Dónde metí la reglita? Ahí. Esta marca no nos sirve, esto está en los 27 grados, ¿sí? No nos sirve, hay que llevarlo a los 63 medido desde esta punta. Y para el lado vernal primero. Entonces, 10, 20, 30, 40, 30, 40, 50, 63. Con permiso. Esto no la voy a adherir, la voy a dejar así nomás. Ahí. Tenemos que marcar entonces, no el grado donde está el Sol, ¿sí? De la manera habitual, sino el grado, o sea, en realidad está de este lado de acá, pero no importa. No donde está en el signo que está escrito de la manera habitual, sino en esta numeración continua que arranca en Capricornio y da toda la vuelta, en el mismo grado que corresponde a la longitud del punto de la eclíptica que queremos, medido desde Aries. Como Géminis, el grado 3 de Géminis tiene longitud 63 desde Aries, entonces lo pongo a 63 grados del Capricornio. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 3. Ahí donde está la marquita roja. Entonces ahora podemos quitar la regla. Y el siguiente paso de este procedimiento loquísimo es ver cuál es el círculo de la DEFA, como se decía en esa época, el círculo de longitud, como decimos ahora, que está por debajo. Es casi este que está a 30 grados de Aries. ¿Sí? Está 2 graditos a la izquierda del círculo que va de polo a polo de la eclíptica, que está a 30 grados del punto Aries. Y entonces, para hallar la ascensión oblicua, nos tenemos que mover a lo largo de este cerco de la dehesa hasta cortar el circulario, o sea, el paralelo, que corresponda a nuestra latitud. Este sería el Ecuador, nos vamos a Buenos Aires. 10, 20, 35, ¿sí? Hacemos de cuenta que esto es latitud geográfica en lugar de declinación. Es muy loco este procedimiento. Tardé 3 meses en entenderlo porque no encontraba el truco de dónde había que marcar el grado. Yo lo marcaba en el lugar donde estaba y no me daba. Entonces nos vamos al 35 y vemos que es este paralelo, ¿sí? De los menos 35. Y tenemos que seguir el círculo de la dehesa, que es aproximadamente el que está punteadito, 30 de Aries, y ver dónde se cruza. Se cruza más o menos en un punto, dijimos que estaba un par de grados más a la izquierda. Se cruza casi exactamente acá, ¿sí? ¿Y cuántas horas son estas? Contadas desde aquí, como se decía antes, desde el mudamiento hibernal hacia el este, que es donde se miden las ascensiones rectas y oblicuas y todas, y son las 5 horas que les dije, ¿ven? Acá están las 5 horas. Este procedimiento, aunque yo tardé bastante en explicarlo, es mucho más rápido que andar poniendo la cosa en su latitud y andar contando las horas, que se puede llegar a ser bastante complicado. Este es un procedimiento muy rápido. Entonces, como se ve, para la latitud 35 tenemos en 3 de Géminis, tenemos, eran 5 horas, posiblemente eran 5 horas menos 2 minutos, una cosa así, de ascensión oblicua. Y si yo quiero la ascensión recta, bueno, eso ya lo hicimos antes. La ascensión recta es simplemente medirlo a lo largo del ecuador. Esto sí es sería intuitivo, ¿sí? Se podría haber hecho con el Gémini marcado acá, en cuyo caso mediríamos desde el Aries hasta acá. Pero como ya lo tenemos puesto así, en esta manera, en esta configuración, en este lugar tan extraño, que no es el que está marcado en el zodíaco de abajo, es el que corresponde al grado 63, que es la longitud, medida desde
desde acá, desde el confín hibernal, desde el Capricornio. Entonces, vamos a ver, nos vamos por el mismo lupa, porque si no, no veo nada. ¿Esto se movió? No, se movió el papel, me parece. Sí, movió el papelito. Ahí, tendría que haberle puesto pegamento. Nos vamos entonces por el ecuador hasta tocar ¿cómo se llama? Esta línea este círculo de longitud que yo les decía, y nos da 1 hora, 2 horas, 3 horas, a ver, estamos bien, 1, 2 hasta acá, pin, 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 3 hasta acá, 4 horas, sí, 4 horas más o menos, de ascensión recta donde se corta este círculo que es casi vertical con la recta esta del ecuador. Serían más o menos 4 horas de ascensión recta. Y si nos vamos a una latitud más al norte, nos va a dar la ascensión oblicua del hemisferio norte. Si nos vamos a nuestra más 37 que teníamos antes, la de Alcalá, la de Real, 35, 36, 37, tenemos que bajar por acá y miren qué prontito encontramos el grado este. Es muy aproximadamente acá, que serían entonces pim, 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 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces fíjense cómo, según la latitud cambia la ascensión oblicua, que es lo que yo les mostré en el globo. En menos 35 son 5 horas, en el ecuador son 4 y en más 37 son 3, ¿sí? Lo cual es más o menos lógico resulta intuitivo. Esto es sumamente práctico para hallar las ascensiones oblicuas de los puntos del zodíaco, ¿sí? de la eclíptica. No sé si sería posible hacerlo funcionar, sería maravilloso hacerlo para funcionar para un punto cualquiera de la eclíptica, un punto cualquiera de la esfera, quiero decir, no solamente un punto que se halle en este círculo visto de canto. Pero no se me ocurriría cómo moverme, por dónde bajar. Prefiero no hacer lío por el momento, no decirles una cosa que no es. Si a alguno se le ocurre, se las ingenia, me lo dice en los comentarios. Por supuesto, si el grado de la eclíptica del que queremos calcular la ascensión oblicua estuviera en otro cuadrante de la eclíptica, si estuviera en bueno, hay que contar siempre, digamos, estos meridianos, ¿sí? Que en este caso nos van a dar la cantidad de ascensión oblicua. Habría que medirlo siempre desde ¿sí? desde el punto Capricornio hacia el este primero, ¿sí? Él dice en los viejos libros del saber, medirás desde el mudamiento hibernal por el par de ver. Esa expresión por el par de ver me volvió loco hasta que me di cuenta que quería decir por la parte vernal, o sea, empezando desde aquí, empezando por la parte de abajo de la esfera, la mitad vernal. Entonces, pasando esta parte, acá estaríamos, del lado vernal, estaríamos en más de 90 grados, o sea, más de 6 horas de ascensión oblicua o recta, la que sea, volviendo, dando toda la vuelta por el Cáncer y volviendo ya más acá por este punto, estaríamos entre 12 horas y 18 horas, y si volviéramos a este mismo punto, ¿sí? Dando toda la vuelta, nos queda otra vez la proyección en el mismo lugar, que ahora ya no va a ser Géminis, por supuesto, va a ser el grado que está del otro lado simétricamente, no me apuren porque me va a salir mal. Entonces, lo que tendríamos que hacer, en lugar de las 5 horas que contamos para el hemisferio, para Buenos Aires, serían 24 horas menos 5, ¿sí? Eso sería... ¿cómo se llama? La ascensión oblicua, para un grado que estuviese en este mismo lugar, pero del lado otoñal. Serían 24 menos 5 horas. ¿Con qué podemos seguir? ¿Se animan a hacer un calculito astrológico, con perdón de la palabra? Para que, es más que nada para que, digamos, repasemos cómo se utiliza, cuándo hay que utilizar ascensión recta y cuándo hay que utilizar oblicua.
Vamos allá, para el día de mi nacimiento, quitemos esto por el momento. Después si hace falta lo pongo de nuevo. Para el día de mi nacimiento, o sea, con el Sol acá, en el punto 3 de Géminis, en mi ciudad, en Buenos Aires, pongámonos ahí, no, perdón, estoy poniendo como si esto fuera hemisferio norte, ahí, no pongan, ahí. Después vemos si lo tuerzo, lo doy de vuelta del otro lado, no, 34,5. Y en el momento de mi nacimiento, que fue a las 4 de la tarde, hora oficial de aquella época, que creo que usaban el mismo GMT-4 que tenemos ahora, así que es en realidad a las 3 de la tarde, y no tratemos de sutilizar más el tema de diferencia de meridiano y ecuación de tiempo. Digamos simplemente que eran las 3 de la tarde, o sea, ángulo horario 3 horas oeste, oeste porque estamos a la tarde pasando el meridiano. En ese tratemos de determinar de la eclíptica, que en esta foto que le sacamos al cielo, recuerden que es una recta que viene más o menos por acá, qué punto en ese momento, no en el momento en que le saca la foto a Ariel Ben Halaf, cuando ya el sol está acá arriba, o sea, mejor dicho, acá arriba, que ha subido y ya pasó el mediodía, son las 4 de la tarde. En ese momento, ¿qué punto de la eclíptica está saliendo, que es el ascendente? ¿Qué punto está poniéndose, que es el descendente? ¿Y qué punto está sobre el meridiano, que es el medio cielo? Así que bueno, empecemos despacito razonándolo, ¿sí? El medio cielo. El medio cielo es qué punto está en el meridiano. Como es meridiano, tenemos que usar ascensión recta, ¿sí? Porque meridiano es lo mismo que decir es un plano paralelo al Ecuador. Entonces tenemos que usar ascensión recta. Entonces, como el Sol ya pasó del meridiano 3 horas, sabemos que el punto de la eclíptica que está por... voy a tratar de gesticular donde se vea. Como el Sol ya pasó del meridiano 3 horas, el punto de la eclíptica que está en el meridiano es uno que está más al este, ¿sí? Está 3 horas de ascensión recta más al este. De manera que tengo que encontrar el punto de la eclíptica que tiene una ascensión recta, que es la del lugar, el grado 3 de Géminis, donde está el Sol, más 3 horas. Y eso me da el punto del medio cielo. Entonces, a ver, ponemos esto en la posición por defecto, que es ahí, en la posición por defecto, no, perdón, en la posición de pasar de eclípticas a ecuatoriales. Acá está Géminis, y este es el polo norte. Géminis está más cerca del norte que del sur, está bien puesto, por eso me di cuenta que no podía ser del otro lado. Entonces vamos a ver cuál es la ascensión recta de este punto. La ascensión recta se mide, es contar simplemente de estas pértigas, estos andamios, estos meridianos, para decirlo correctamente, desde el punto Aries hacia el este hasta llegar acá. Afortunadamente estamos ligeramente al este del punto Aries, así que no tenemos que dar una vuelta demasiado larga. Es simplemente 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ah, ya la habíamos medido, cierto, que ya la habíamos medido. Ascensión recta, 4 horas. Tenemos que encontrar entonces el punto que tiene 3 horas menos de ascensión recta, porque está más al este. Perdón, 3 horas más de ascensión recta, casi lo hago al revés. ¿Sí? Porque esto aumenta hacia el este, así que yo necesito, el meridiano está hacia el este de donde está el Sol, que es en el oeste ya, ¿sí? Porque es de tarde. Entonces tengo que irme más hacia el este y de estas 4 horas contar 3 horas más. No hacía falta contar entonces esta cantidad. 1 hora, 2 horas y llegamos a Cáncer, y ahí empezamos a pegar la vuelta, y 3. Así que, ¿qué viene después de Cáncer? Dígame, porque ya me olvidé. Ah, no, estamos en Cáncer, perdón. Este es el comienzo del Cáncer. Vamos de vuelta porque si no se van a perder, pobres.
1 hora, 2 horas y pegamos la vuelta 3 horas. Entonces es el grado 5, 10, 15 de Cáncer. Entonces, medio cielo, de Cáncer, o sea, en longitud expresada a la moderna, estos son 0, estos son 90, 105. Bueno, ya tenemos el medio cielo. Habíamos dicho que la ascensión recta del Sol, o sea, de punto 3 de Géminis, era 4 horas. Y la del medio cielo, 3 horas más, porque está más al este. O sea, el Sol está 4 horas al oeste del meridiano. Bueno, el grado que está en el meridiano tiene una ascensión recta de 3 horas más. O sea, 4 horas más 3, 7 horas. Así que anotemos ese dato. Ascensión recta del medio cielo igual 7 horas. ¿Sí? ¿Para qué quiero este dato? Porque como el ecuador es un círculo tan bueno que está fijo en el cielo, solamente rota sobre sí mismo, sí, pero no es como la eclíptica que va dando tumbos. Como el ecuador es un círculo que está tan sencillo de modelar, yo sé con toda seguridad que si la ascensión recta de la cúspide del ecuador, ¿sí? Del punto más alto, de donde se corta el ecuador con el meridiano del lugar, la ascensión recta de ese punto, ¿sí? Va a estar justo en el medio de las ascensiones rectas del punto donde sale y del punto donde se pone, porque el ecuador es un círculo máximo de la esfera y el horizonte es otro círculo máximo, y dos círculos máximos siempre se cortan en partes iguales, porque ambos tienen el mismo centro, ¿sí? Son dos círculos que tienen el mismo centro, por más que estén en ángulo, siempre se cortan en dos pedazos de 180 grados cada uno. Entonces, si el grado de la eclíptica que pasa por el meridiano, que es el medio cielo, tiene ascensión recta 7 horas, el punto del ecuador, que también está sobre el meridiano, también tiene 7 horas, porque las ascensiones rectas, acuérdense que si dos puntos de la esfera tienen la misma ascensión recta, pasan al mismo tiempo por el meridiano, o por el horizonte recto, ¿sí? Por el horizonte del ecuador, o por un meridiano. Entonces el punto del ecuador, que está más alto en el cielo, donde se corta con el meridiano, también tiene 7 horas de ascensión recta, y yo sé que en total la mitad que está visible del ecuador son 12 horas, por lo tanto tiene 6 horas de ascensión en la mitad ascendente y en la mitad descendente. Entonces yo sé que la ascensión recta del punto del ecuador que está saliendo por el horizonte va a tener 6 horas más. Por lo tanto, el ascendente lo estoy escribiendo mal, estoy escribiendo ascendiente, pero no importa, va a tener una ascensión recta que son las 7 horas del ecuador más, porque está hacia el este, ¿sí? Tiene una ascensión recta más grande porque está hacia el este, porque es el punto por donde salen las cosas, por el este, más 3 horas, 10 horas. Así que anotemos ascensión recta del ascendiente 10 horas. No, ¿qué digo 10? 13 horas. Dijimos que la del medio cielo eran 7 horas y del medio cielo al punto este, que es donde amanece, sí, mejor dicho, que es donde el ecuador toca el horizonte, hay 6 horas, ¿no? Porque el ecuador siempre son 12 horas lo que tarda en un punto del ecuador en dar la vuelta entera, 24 en dar la vuelta entera, 12 en subir y bajar el horizonte. Entonces a mitad son 6 y 7, 13 horas. ¿De dónde saqué 10? Entonces, ascensión recta del ascendente, 13 horas. Y hay más. Esto no me acuerdo si yo lo mencioné antes. En el ecuador, la ascensión recta y la ascensión oblicua
son las mismas. En todos los puntos del ecuador tienen igual ascensión oblicua que recta, porque la diferencia ascensional, ¿sí?, se debe a que, imaginemos que esto es, el eje polar y esto es el horizonte, ¿sí? Se debe a que un paralelo tiene, digamos, una parte cortita bajo el horizonte y una parte enorme encima, y el otro es al revés, tiene, ¿cómo se llama? Una parte enorme bajo el horizonte y una parte cortita encima. Y a eso se debe la diferencia ascensional. En el ecuador esa diferencia se anula. Así que, como el ecuador es un círculo que gira sobre sí mismo, como les conté, ¿qué diferencia hay? ¿A qué ángulo lo inclina? Siempre va a tardar lo mismo en subir determinada cantidad, ¿sí? Entonces yo ya sé, no necesito averiguar la ascensión oblicua, ya sé que la ascensión oblicua del ascendente es, esto quiere decir que también metí una I de más, ahí, ascendente, es también 13 horas. Entonces, vamos a el dispositivo, ¿cómo se llama? Al Ibn Jalafiano para encontrar las ascensiones oblicuas, este invento tan raro, no sé si lo inventó él, pero es rarísimo, nunca, nadie más lo dio de esa manera. Vamos entonces, decía, a encontrar el punto de la eclíptica que tiene ascensión oblicua 13 horas y eso nos va a dar por fin el ascendente. ¿Cómo contábamos las ascensiones oblicuas? ¿Se acuerdan? Lo contábamos sobre los paralelos, sobre los circularios desde este confín, donde estaba el trópico de Capricornio, ¿sí?, hacia el este primero y después, bueno, siempre hacia el este, digamos, que es la misma dirección que se mueve en la ascensión recta, así dando vueltas así a la esfera. Entonces, empecemos a contar. Estos son 0 horas. Cuando llegamos a esta parte, iba a decir a Aries, pero es en general, a este andamio mayor, ¿sí?, son 6 horas. De acá siempre se acuerdan que de aquí a acá y de acá a acá son 6 horas. Uy, lo desacomodé. Perdón, ahí, tengo que ponerlo en la declinación mayor, en la oblicuidad. Entonces, 0 horas. 6 horas del lado de atrás, del lado oriental. Con 12 horas llego a este extremo donde está el trópico de Cáncer. Y me falta 1 hora más, así que voy a contar sobre el paralelo de los 35 grados sur, que normalmente estas son declinaciones, pero acá por esta magia rara que hace el Ibn Jalaf se convierten en latitudes, ¿sí? Por este paralelo voy a contar 1 hora más y me deja en este punto de aquí. Ahora tengo que encontrar, o sea, fíjense que estamos desandando el camino que hice antes para encontrar la ascensión oblicua, que era marcar un punto de la eclíptica, bajar, en este caso bajar porque íbamos al sur, por uno de estos círculos de longitud, hasta alcanzar el circulario y ahí medir. Bueno, acá estamos haciendo todo el camino inverso. Decía, estamos acá en el 35. Acá. Esto dijimos que eran 12 horas, que es medio círculo, ¿sí? 12 horas y estos son 13. Ahora tengo que hallar el círculo de longitud que me lleve hasta la eclíptica. Y bueno, a ver, estamos pegaditos cerca de este que está punteado, ¿sí?, que está a 30 grados del trópico de Cáncer. De vuelta, estoy aquí a 1 hora sobre el 35, entonces está entre este y este, o sea, entre este y este. A ver, tratemos de subir paralelamente. Acá lo encontré. Este es el que estaba buscando. Pongamos, posiblemente esté un gradito corrido. Sí, está un gradito corrido a la derecha. Entonces sigamos subiendo por este, que es este, que ahora me lo va a tapar todo. Pero más o menos ya llegamos. Es aquí 1 grado para la derecha. Bueno, vamos a correr la red y revelar el grado que es. Acuérdense que ya estamos del lado otoñal, ¿sí? Dimos toda la vuelta por atrás, 12 horas y una hora más. Estamos del lado
otoñal y dijimos que era este no, era este y un gradito para la derecha. Entonces, es Cáncer, no, perdón, es el grado, tenemos que buscar el número de grado, que es, ¿dónde está? Acá. Acá hay un 5. Hay que mirar cómo viene la numeración. 3, 5, esto era... Perdón, la numeración arranca acá con el 0. Cuando llega acá es el 180. Entonces, sí, acá está, XC, me había perdido. 180, 190, 200 y, espérate, de vuelta, 180, 190, 200, 205, 206, dijimos porque estábamos a un gradito más a la derecha. Es la longitud 206, entonces el ascendente tiene longitud del ascendente 206 grados, que es la longitud medida desde Aries. Así que vamos a develar de qué signo se trata. Este es el 0. Estamos, ¿no? Sí, estamos ahí. Sí. 0, 180 y 30, 210. Me pasé por 4. 1, 2, 3, 4. Ahí. Es el grado. Leemos en la escala interna. De Libra. 10, 20, 25, 26. Libra 26. ¿Sí? Grado 26 de Libra y ese es el ascendente. Y el descendente, podríamos hacer de vuelta todo este proceso para atrás, ¿sí? Pero obviamente no se los voy a hacer porque, de nuevo, la eclíptica también es un círculo máximo, así que la eclíptica con el horizonte se parten en partes, se cortan en partes iguales, y por lo tanto, si un grado asciende, el que desciende es el grado opuesto, que está a 180 grados, ¿sí? Entonces, con la misma regla, sin moverla, nos vamos de otro lado y buscamos el lado opuesto, que es el grado 26 de Aries. Entonces, descendente, ...26 de Aries... ...o sea, bueno, 26 grados de longitud... ...porque la cuenta empieza en Aries... Bueno, este es el proceso. Ahora vamos a ver qué tan cerca estamos de la realidad... ...y es gracioso, ¿no? Porque esto es astrología... ...es astrología, esto es la base de la astrología... ...que mucho que ver con la realidad no tiene, pero bueno... desde el punto de vista geométrico y matemático, sí. Esto es parte de la realidad matemática de este modelo. Así que vamos a ver qué tanto acertamos. Creo que estamos más o menos bien encaminados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner en Buenos Aires, que creo que ya debe estar. A ver cómo estamos. Convendría... Voy a correr esto. A ver, no. Permiso, estoy medio harto de estos reflejos. Ahí. Nos vamos a poner, decía, fecha... No, ahora no, tenemos que poner mayo 23. Febrero, marzo, abril... Mayo, día... 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tendría que poner en 1965, pero no tengo ganas de ser tan exacto. Esto va a variar ligeramente de año en año, por eso que le dije del calendario, etcétera, etcétera. Vamos a chequear que estemos puesto current location 3432 sur, está bien.
el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Necesito que sean las 4 de la tarde, o sea, las 4 de la tarde, o sea, ángulo horario 3 del sol. ¿Dónde está el sol? Acá está. Claro, estamos a la... podríamos ir cerca de las 4 de la tarde, muy lejos no vamos a estar. Mayo 20... No, estamos avanzando días, horas ahora. 4, 5, 6, 3, 4. Qué bajito que estaba el sol. Y sí, es casi invierno ya. Info. A ver, ángulo horario. 3 horas 23 minutos. Hay que retroceder 23 minutos entonces. Minutos. De a 10. No, de 100 no. De a 10. Hay que retroceder 10 minutos, 20 minutos y ahora de a 1. 1, 2, 3. A ver. Ufa. Ángulo horario 3 horas. Ahí está, perfecto. Vamos a buscar entonces... no está marcada la eclíptica acá. Tendría que hacerla aparecer. Acá lo encontré, Grid and Reference, y le digo Ecliptic Path. Esto me debería dar la eclíptica, y como el horizonte ya lo tengo... acá está la eclíptica, excelente. Esto que es celeste, excelente. Mira vos, todo pica saliendo cuando nací o aproximadamente. Y busquemos una estrellita que esté cerquita. Esta, por ejemplo. A ver qué longitud tiene. Tiene que tener la longitud que dije del ascendente. 13 horas. Y, longitud 206. Ecliptic Longitude 205. 205, está bien. Qué susto, pensé que había dicho 106. No, está bien. 206 y es 205.24. Está bien, está dentro de la tolerancia. Perfecto, lo hicimos bien. Bueno, espero no haberlos apabullado demasiado de esto. Sé que es difícil. Sé que esto es bravo. Yo en una época lo tenía recontra dominado, hace 2 años más o menos, cuando construí este instrumento y lo empecé a estudiar, lo tenía súper dominado y me lo olvidé. En todo este tiempo me lo olvidé. Así que, disculpen por haberlos metido con esto, pero les quería hablar un poco de las ascensiones oblicuas, de este método tan interesante que tiene para determinarlas. Así que ya con esto tienen para resolver cualquier problema con horizontes o con meridianos. Por ejemplo, el que nos va a ocupar ahora, que este sí es como el plato fuerte de hoy, que es hallar la hora por las estrellas. Yo ya les expliqué más o menos cómo es el método. Se trata de que sabemos, tomando la altura de una estrella y ubicando la estrella en la grilla ecuatorial, como lo vamos a hacer ahora, y el ecuador a su latitud y todo eso, como vamos a hacer en un momento, sabemos perfectamente cuál es la ascensión recta de la estrella. Sí, correcto. Sabemos cuál es el ángulo horario, de la estrella. Lo que quiero hallar es el ángulo horario del Sol. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos ángulos horarios? La diferencia de ascensión recta. ¿Sí? Porque estamos midiendo todo con respecto al meridiano. El ángulo horario se mide con respecto al meridiano, así que como es con meridianos, es... Supongamos entonces que tomamos la estrella Sirio y que la encuentro a 30 grados de altura sobre el horizonte oeste. ¿Sí? El día 23 de mayo para no movernos. Entonces, vamos a buscar a llevar Sirio. Vamos a hallar lo que yo quiero. No, necesito transportarla. Sí, no me queda otra. Entonces, ponemos Sirio, dice CF, ¿sí? Está en el sur al sur de la eclíptica y del lado otoñal. Entonces, ponemos esto bien horizontal. Ahí. Y acá viene una operación media dificultosa. Yo lo que tendría que hacer es poner una marquita o con un marcador ahí, algo que no sea indeleble, ¿no? Hacer una marquita en la mater, en la lámina que está debajo.
Pero como eso, la verdad que es un poco un enchastre y después esas marcas casi no se ven. Entonces lo que yo hago es, utilizando nuevamente la regla, que le voy a poner una trabita para que no se me mueva, coloco la regla donde está Sirio y observo, digamos, dos coordenadas truchísimas mías que no tienen nada que ver. Fíjense que la regla, la graduación de la regla se la puse yo por suerte, porque tiene una utilidad enorme con esta red tan opaca que no se ve nada de lo que está atrás, tan cerrada. Así que estas coordenadas que les voy a dar no es ninguna coordenada celeste, son coordenadas oscareanas, ¿sí? Lo único que me interesa es que me permiten reproducir exactamente en qué posición estaba Sirio, en qué posición del plato estaba Sirio. Entonces la ponemos ahí y vemos que la agujita apunta de la escala de afuera al 40, ¿sí? 20, 30, 40. Apunta al 40 y lupa. El grado de la regla es el 80, 79, 78. Entonces, para reproducir donde está Sirio, tengo que poner esto en el grado 40 e ir a buscarlo en el grado 78. Vamos, manos a la obra. Vamos a llevar, ¿cómo hacemos para llevar la estrella a la red? Bueno, de la manera típica se pone esto en la, siempre para convertir coordenadas eclípticas ecuatoriales, ¿no? Ponemos esto en la declinación máxima, ahí. Y ahora, bueno, ponemos la red del lado que está la estrella. Y ahora vamos, dijimos 40, porque esto se movió un montón. 40 y 18. Y perdón, grado 78. Grado 78 de esto, que no importa que son 78, que no importa. Lo único que me interesa es marcar la posición de una manera totalmente exacta. Perdonen si tapo con la cabeza, pero necesito ver bien. Ahí. Ahí. ¿Sí? Ahí he hecho lo que necesitaba de transportar Sirio. Antes de irnos de acá a nuestra Buenos Aires, vamos a ubicarnos. Sirio está en el hemisferio sur, está más cerca del polo sur celeste, que en esta posición siempre es el de abajo. Y decía CF, o sea que es otoñal, o sea que está del lado de afuera de arriba de la esfera, ¿sí? Así que está como en la esfera, que da toda la vuelta, está como por acá. Porque seguramente nos va a quedar al revés que el Sol, pero no tiene importancia el Sol. Nos interesa Sirio. Ahora que tenemos a Sirio transportada a la red ecuatorial y bien caracterizada, hemisferio sur, lado otoñal, vamos a Buenos Aires. Me conviene ponerlo en esta posición. Bueno, a ver, permiso, déjenme ver la latitud, 34,5, ahí. Sirio, ¿está del lado del sur? No, me quedó del lado del norte, me quedó del revés, cosa que dije que puede pasar 1.000.000 de veces, así que tenemos que buscar su declinación, que por suerte es bastante redondita, 20, ¿sí? Desde el Ecuador. 10, 20. Y entonces ir del lado de acá, 20. Ah, mira, me sirve la del Sol, de casualidad. Tienen los dos la misma declinación, solo que Géminis está en el norte y Sirio está en el sur. O sea, en este caso las dos marcas me quedan al revés. Pero por una extraña casualidad las dos me sirven. Entonces, hay que hacer pasar Sirio por el circulario de los 30, perdón, por la altura, por el almucantar de los 30 grados de altura, y medir su ángulo horario, que como está sobre el oeste va a ser, digamos, positivo, quiero decir, que va a ser, digamos, un número entre 0 y, qué sé yo, 6 horas o entre 0 y 10. No van a ser 23 horas, ¿sí? Como si estuviera en el este. Entonces, el caso difícil se los dejo de una estrella que esté en el este, se los dejo como tarea. Entonces, digo, hacemos de cuenta que Sirio es este, ¿sí? Son los 20 grados, está bien, 20 grados, 0, 10, 20, 0, 10, 20, sí, acá. Y acá está Sirio, y hay que buscar ahora el almucantar de los 30. Podemos buscarlo con bastante facilidad. Donde se acaban los numeritos es el 15, ¿sí? Son 15 grados, donde se acaban las letritas.
15 y 15 más son 30, así que estos son los 30 grados. Estaba bien bajito. Y donde se cruza con este paralelo de los 20 grados, acá. Aquí. ¿Estamos bien? Sí, dijimos... No, parate. No. Es este. Hasta acá son unos 15 grados. 20, 25, 30. Es este y se cruzan acá. Entonces voy a meter mi uña ahí. Y vamos a ver qué ángulo horario tiene. Como siempre, midiendo desde el meridiano hasta llegar a la estrella. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y 20. Vamos de vuelta a ver si estamos mal. Ta 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 1, ta 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 2, ta 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 3, ta 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 4 y 20. 4 horas y 20. Así que esa es el ángulo horario de Sirio. H igual 4 horas 20 minutos, ¿sí? Por así decirlo, esta es la hora según Sirio. Ahora tenemos que hallar la hora según el Sol. Hubo un montón de pasos que me salteé. Tendríamos que haber terminado la ascensión recta. La del Sol ya la tenemos, que era el grado 2 de Géminis, no, 3 de Géminis, así que eran 60, no, 60, creo que eran 64, ya me olvidé la ascensión recta. Después, ahora tenemos que mirar. La del Sol ya la tenía yo, pero ya me la olvidé, así que... Sí, no sé dónde está. Así que bueno, vamos a hacer todo. Vamos a medir ascensiones rectas. El Sol estaba entonces en el grado 63 de la eclíptica, o sea que tenemos que buscar el 63 en esta escala, comenzando de acá, 30, 60 y 3. Vamos a colocar esto en su posición. Con esto nos vamos a ayudar. ...30, 60 y 3. Entonces bajábamos por este... No me acuerdo por qué circulario bajábamos, ¿no? Pero eran 63. Sí, bajábamos por este punteado. Por este círculo de longitud punteado. No, pará. Yo quiero la ascensión recta. Qué tonto, perdón, tengo que subir. La ascensión recta ya la tenía, eran 4 horas, ¿no? Ya la habíamos medido. Esa era, ahora me acordé. Que subiendo hasta el ecuador y medíamos y daba un... Sí. 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3... Y subiendo por el ecuador nos daba 1 hora, 2 horas, perdón, 1 hora, 2 horas, sí, 3 horas, sí, eran casi 4 horas, eran 3 y media más o menos. Yo subía por acá, 63. Ahí. 1, 2, 3. Sí, eran casi 4 horas. Era como que le faltaban 5 minutos para llegar a las 4 horas. 3 horas 55, démosle 3 horas 55. Entonces, Sol, ascensión recta, 3 horas 55 minutos. Después vamos a chequear que también estábamos en esto.
Y Sirio, la ascensión recta, sabiendo que estamos acá, ¿sí? La ascensión oblicua no se la puedo medir de esta manera, pero la recta sí. Desde Aries hay que dar toda la vuelta, ¿sí? Porque está del lado otoñal, o sea, son 6 horas, más esto de acá que son 6 horas 20, 6 horas 40, y son casi 7, ¿sí? O sea, también otra vez, 40, 6.50, sí, 6.55, 56, una cosa así, 6.56 pongamos. Entonces, Sirio, ascensión recta, 6 horas 56 minutos. ¿Conté bien? Vamos a fijarnos, ¿no? No, perdón, desde el Aries. Empezamos a contar desde Aries, 6 horas y 56, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ascensión recta entre Sirio y el Sol? Bueno, 6.56 menos 3.55. Por suerte es una resta fácil. Esto da 1 minuto, que lo podemos olvidar, lo podemos perder. 6 menos 3, 3. 3 horas, 1 minuto, olvidemos no. Esta es la diferencia de ascensión recta y esta es la diferencia de ángulo horario. Por lo tanto, el Sol tiene que tener el ángulo horario que tenía Sirio, de 4 horas 20, más 3 horas. ¿Sí? O sea, 7 horas y 20, y esa es la hora, 7 y 20 pm. 7 horas, 20 minutos, perdón. 4 y 20 más 3 horas 1 minuto, 7 horas 21 minutos. Ahí. A ver el ángulo horario del Sol. Yo lo tengo preparado ya esto. Estamos 23 de mayo, tengo puesto Sirio. No, Sirio. Era un poco más de 30 grados de altura. Yo tiré 30, si no más. Info. No, sí, 30 grados 13 minutos, no. Una diferencia ínfima, está bien. Entonces ahora Sol. Info. Ángulo horario. 7 horas. Qué raro, nos dio 20 minutos de error, es mucho. Como ven, estamos encaminados, pero tengo 20 minutos de error. En algún lado cometimos un error de 20 minutos. O en la determinación del ángulo horario del Sirio. A ver cuánto es, espera, vamos a ver, enseguida nos vamos a dar cuenta de dónde está el error. Es mucho 20 minutos. Ángulo horario 4 horas 18. Y yo dije 4 y 20. No, está bien. La ascensión recta habremos hecho mal. Ascensión recta 6 horas 46 y yo dije 6.50. Ahí está el error. Ahí tengo 10 minutos de error acá. Claro, son demasiadas operaciones y se acumulan los errores. Y seguramente debo tener otro tanto en el Sol. Sol, info, ascensión recta, 4 horas 3 minutos y yo dije 3 horas 55. Y sí, ahí está, con minutitos de acá, minutitos de allá se hacen 20 minutos. Bueno, es el riesgo que... Así que bueno, ya cumplí lo que quería, ¿sí? Así es como se saca la hora por las estrellas. Es un método un poco engorroso. Habría un método más sencillo, menos, con menos papelerío, que sería marcar como hicimos acá, Sirio y
y el Sol, y calcular a ojímetro la diferencia de ascensión recta. A ver si me animo. Arrancando por Aries, ¿sí? Sé que por el lado vernal viene primero el Sol, ¿sí? El grado 3 de Géminis. Después llegamos a Cáncer, y de Cáncer ya por el lado otoñal llegamos a Sirio. Así que, con cuidadito de que no se me despeguen los papelitos, midamos. A ver, por ahí la hacemos mejor acá. De aquí tenemos 1 hora y 20 y 40 y 55, ¿sí? De aquí hasta acá hay 1 hora 55. Me lo anoto en un rinconcito. Conozco mi memoria. Y ya dimos la vuelta yendo por el lado de Sirio. Entonces, 20 minutos, ya vamos, no importa. 20, 40 y de vuelta 55 minutos más. Entonces, 1 hora 55 más 55 minutos son 110 minutos. Espera, vamos a hacerlo con calculadora. Qué malo que soy con las cuentas. ¿Por qué soy tan malo? Hago papelones todos los días. Una hora 55 minutos y 0 horas 55 minutos más 2 horas 50 minutos. Ahí está la diferencia. 2 horas 50 minutos. Esta es la correcta, o mejor dicho, la observada con un poco más de precisión, diferencia de ascensión recta entre las dos. Entonces, decíamos 4 horas y 20 de Sirio, que estaba bastante bien, más 2 horas 50, 2 horas 50 y 4, 20 más, da 7 y 10. Ahí estamos bastante más cerca. Sol, ángulo horario, no te veo, 7 horas. Seguimos teniendo 10 minutos. Bueno, achicamos, pero seguimos teniendo diferencia. No sé dónde está el error. Bueno, ya me cansé. El video se hizo larguísimo, así que basta. Y esto ha sido todo por hoy. Estoy seguro de que esta clase va a quedar larguísima, interminable. Estoy terminando de grabarla casi a las 3 de la mañana. Y la quiero dejar procesando durante la noche, así que no sé a qué hora me voy a dormir hoy, pero no importa. Voy a extrañar hacer esto. Por ahí podríamos hacer algún curso sobre algún otro tema. Si a alguno le interesa me lo dice, aunque bueno, tampoco quiero dejar afuera de la Asociación de Amigos de Astronomía, donde siempre di los cursos. Pero en fin, este es un tema altamente especializado, que por eso lo doy acá, porque yo sé que esto no lo iba a dar en amigos, porque si no me matan. Me quedo sin alumnos a la segunda clase. Es un tema bastante arduo, han aprendido cómo se usa, con esto pueden resolver toda clase de problemas. Creo yo que son muy pocos los que no se pueden resolver, más que nada son los que todavía no se me ocurrió cómo resolver a mí. Por ejemplo, si les interesa un desafío, les dejo uno. Piensen cómo resolver el siguiente problema. ¿Qué latitud hay que tener para que 2 estrellas salgan al mismo tiempo? Ese no lo pude resolver. No de una manera satisfactoria, clara. Pero como para dárselas a ustedes. Depende de un montón de casos particulares que me vuelvo loco. Así que no lo tengo nada claro eso. Si les ocurre de una manera interesante, soy todo oídos. Pero bueno, en fin, estoy seguro, este es un instrumento general, como yo decía, era un poco como una regla de cálculo, es un instrumento que lo tenés que conocer, que tenés que saber qué estás haciendo, tenés que saber qué estás mirando, qué es el norte, qué es el sur, tenés que saber todo vos porque no te lo dice. Pero
En fin, espero que les haya gustado y que no se haya hecho increíblemente pesada la clase de hoy, que es la última. Y en fin, los espero, si tienen cualquier duda me lo dicen y hacemos algún videito para contestar. Muchas gracias, muchas gracias porque sé que lo están mirando, así que bueno, me alegra mucho, sé que no estoy haciendo esto inútilmente, que por lo menos tengo un público. Muchas gracias.